Bueno, hermanos, hoy es jueves 7 de mayo 2015. Estamos siempre en la serie de estudios, la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 4. Este es el tema número 22. Ha sido extenso, carnudo y sabroso. Y esperando en Dios que todavía lo mejor esté por venir. El capítulo 4, el tema 22, hoy el tema es la unidad de Dios. La unidad de Dios. En el mensaje anterior, el día martes, estuvimos hablando de las virtudes que acompañan a un verdadero cristiano. Las virtudes que se manifiestan en un verdadero hijo de Dios. Hoy hablábamos con Mariela y decía algo, ¿verdad? Porque me venía a la mente lo del amor que hablamos la vez pasada. Hay veces que uno va a la iglesia y le dicen, y creo que Wendy nos dijo también hace uno de estos días, otra muchacha de la escuela nos decía, la gente viene y dice, a engañarte vas a la iglesia. Y hoy que me decía Mariela lo mismo, digo yo, como es, ¿verdad? Que en vez de ser nosotros los que traigamos las personas a Cristo, somos las que los ahuyentamos con nuestras actitudes. No todas las personas que van a una iglesia son cristianos. Como decía alguien, meterte en una cochera no te hace carro tampoco, ¿verdad? Que tú duermas en una cochera no te hace carro. Que tú vivas en una iglesia no te hace cristiano, ¿verdad? Ahora, habíamos hablado de estas virtudes que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, guardando todo en el vínculo del Espíritu en la paz. Hablamos de cómo manifestar estas virtudes del verdadero cristiano y de cómo podemos a través de estas virtudes impactar el corazón de aquellos que no conocen a Cristo. Hablamos de cómo la humildad debe ser la carta de presentación ante todo aquel que nos mira. Todo servicio que hagamos debe ir acompañado de la humildad. Hablamos también de cómo debemos de ser mansos. Yo hoy le decía al Señor, perdóname, porque hoy una persona me faltó el respeto de una manera que dijo, Señor, perdóname porque le di importancia y no debo darle importancia. La mansedumbre es preocuparse por las cosas cuando es necesario y cuando es contra usted, no darle mucha importancia. Pero me sentí molesto en el momento, gracias a Dios pude liberar mi corazón, pero hay que ser manso. No le falté respeto a nadie, solo recibí los golpes, pero por unos 10 minutos me sentí un poco tambaleado. Hermanos, también otra de las virtudes del cristianismo es la paciencia, hermano. Esa paciencia como la de aquel cachorro, ¿no? ¿Se acuerdan? La analogía del perro grande y el perro pequeño. Que el perro pequeño mordisquea al perro grande, pero el perro grande no hace nada. ¿Quién ha visto? No sé si han visto eso ustedes, Carlos y Mariela, que hay perros grandotes que un cachorro viene y empieza a morderle la oreja y el perro no le hace nada. Esa paciencia invencible es la que tiene que caracterizar al cristiano, que debe estar paciente, esperando la promesa de Dios, esperando, confiando en Él. Hablamos también no solo de la paciencia, sino del amor ágape. Esa palabra que la iglesia acuñó como un amor verdadero, no un amor interesado. Un amor ágape es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor con que Dios nos ama. El amor de Dios. El amor de Dios es un amor ágape, un amor que se dio, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, lo más valioso, lo más precioso, para que usted y yo alcanzáramos la vida eterna, y siendo malos, perversos, gusanos y miserables. Pero hoy vamos a estar en el capítulo 4, del versículo 4 al 6, hablando de la unidad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, allá la tengo, ¿no? La dejé adentro. Dice, un cuerpo y un espíritu,
Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el primer punto que vamos a ver es que la unidad de Dios nos muestra que solo hay un cuerpo, un espíritu y una esperanza en la cual fuimos llamados. La unidad en Dios nos muestra que solo hay un cuerpo. Y vamos a ver primero a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice un cuerpo y un espíritu, y como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla un solo cuerpo? Capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. ¿Amén? Muy bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Usted dirá, ¿qué es esto? Bueno, esto es un dedo, pero es parte del cuerpo. Hay gente que dice, ay, qué manos más feas tengo, pero no se las quitaría nunca. No las perdería nunca. Y también de eso hablamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hagan mucho hincapié en esto, es un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Si usted marca la Biblia, pueden ponerlo ahí. Se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro padece, como decía don Vidal, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Solo existe un cuerpo de Dios. Solo existe un cuerpo de Cristo. No hay varios. No importa si usted va por la calle y mira, aquí se reúnen los pentecostales, y sigue caminando y aquí se reúnen los metodistas, y sigue avanzando y aquí está Manantiales en el desierto, y sigue caminando hacia su casa y se encontró un montón de rótulos afuera de congregaciones. Sepa que solo hay un cuerpo. Algunos serán ojos, otros serán dedos, otros serán lengua. Muchos dentro de las iglesias solo son lengua, ¿va? Pero ¿qué vamos a hacer? Muchos serán corazón. Qué lindo, ¿a quién quiere ser corazón? Todos quieren sentir el dolor, ¿verdad? Pero ¿quién es la iglesia de Cristo entonces? Los que siguen sus palabras. Los que creen.
palabras. Los que creen verdaderamente. Porque muchos pueden ir a una iglesia, pero no creen en Jesucristo. Es correcto. Es a otro Dios al que andan Es buscando. otro Dios al que sirven. Por lo tanto, no son parte del cuerpo de Cristo, solo aquellos que realmente han conocido al Dios de las Escrituras. Ellos sí se han rendido a Dios y ellos sí son parte del cuerpo de Cristo. Solo existe un cuerpo, hermanos. Por eso usted cuando anda afuera y de repente se encuentra con alguien que no conoce y algo le dice, este hombre o esta mujer es cristiana, este hombre me inspira que tiene a Dios adentro. Y cuando empieza a hablar, le empieza a contar que ha conocido a Dios y usted decía, lo sabía. Algo en usted le dijo que él era parte del mismo cuerpo. Ahora, hermanos, no hay un cuerpo sin cabeza. No puede vivir, ya lo hemos hablado. Un cuerpo sin cabeza está muerto. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo mismo. Y cuando hablamos que es la cabeza, es que es el que da las órdenes. Por tanto, si alguien dice que es del cuerpo de Cristo, si alguien dice yo soy cristiano, oh miren qué buen cristiano soy. No soy como ese publicano, decía el fariseo, ¿no? No soy como estos impíos pecadores. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Si alguno por ahí se levanta, ese no es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si alguien es parte del cuerpo de Cristo, como decía el hermano, tiene que andar bajo la dirección de Dios. Porque si no, está descabezado, está fuera del cuerpo de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Porque hay muchos que dicen, yo soy del cuerpo de Cristo, yo soy iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Me dicen amén. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? ¿Que conocemos a quién? A Jesús, a Dios. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, versículo 4, yo le conozco, y de esos hay muchos, y no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. ¿Cuántas mentiras se ocupan para ser mentiroso? Una. Solo una. Hablábamos de eso, ¿verdad? Solo una mentira. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Sí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hermano. ¿Cómo anduvo el Señor? Claro. ¿A qué vocación nos ha llamado? A predicar el evangelio. ¿Qué vocación nos ha llamado? A ser santos, a ser apartados. Tenemos que ser apartados para Dios. Tenemos que andar como Él anduvo, siendo diferente. Si andar en el pecado es fácil. ¿A quién le costaba pecar? Todos éramos hábiles. A ver, algo que le cueste a usted hacer, Albita, algo que le cueste, qué sé yo, un plato de comida o planchar, ¿qué le cuesta? Algo que le cueste en su vida. Trapear. Trapear le cuesta en su vida, ¿verdad? Pero pecar le costaba. No. Porque venimos inclinados hacia el pecado. Es el pecado. Las cosas buenas nos costaban, aún las más sencillas, ¿verdad? La hermana es porque Dios la sanó de cáncer y tiene problemas en las habilidades motoras, pero ya Dios la está terminando de sanar. Papi tiene que tener cuidado al hermano Miguel, que le vaya también hasta rejuvenecer más.
Ahora debemos andar conforme la guía de su palabra, siendo la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no la procuramos, aún no hemos llegado a la verdad. Estamos en el camino, pero no hemos llegado a la verdad. Ahora vamos a ver otro punto del mismo. Dice que la unidad de Dios nos muestra que solo hay un espíritu. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En segunda de Timoteo, solo apúntenlo si quiere, 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo, ¿qué? 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14. Hay un solo espíritu, hermanos. Y la palabra griega para definir espíritu es neuma. Neuma también se define como aliento. Es de hecho una palabra común para mencionar aliento. Y a menos que haya aliento en el cuerpo está. ¿Cómo está el cuerpo cuando no hay aliento? Muerto. Muerto. Y nosotros, aunque tenga, o sea, que ande en el mundo, el que tenga aliento está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Hay algo muy curioso que usted, no sé si alguna vez ha hecho este ejercicio. Dese cuenta que está respirando ahorita. Piensa en su ritmo respiratorio. No se preocupa usted que deje respirar, que se le olvide respirar. ¿Por qué respira usted? ¿Por qué respira usted? ¿Por qué? Porque tenemos vida, porque estamos vivos, porque algo dentro de nosotros ahí nos dice al pulmón, tienes que respirar, le da una orden de que tiene que respirar. En la iglesia el Espíritu es el que da vida. Hay iglesias que no tienen el Espíritu Santo y están muertas, están llenos los asientos de cadáveres, huesos podridos y secos. Ya el pasto que suelta el predicador ya es pasto remascado, pasto sucio, ya no alimentan las ovejas. Ya son pacas de zacate seco. Y así somos nosotros a veces. Dejamos que el Espíritu Santo ya nos sople en nuestras vidas y ya no somos guiados por el Espíritu, sino que somos guiados por la carne. ¿Y cómo nos va cuando somos guiados por la carne? Vamos al pecado, hermanos. Hay un solo espíritu, solo hay un aliento vitalizador en la iglesia. Generalmente, nosotros cuando andamos muy bien espiritualmente, no tan bien, pero andamos bien, sentimos la presencia de Dios, sentimos que las cosas se dan con naturalidad, nos conectamos en el río del Espíritu, pensamos las mismas cosas. Yo hoy le decía, y Sara se acuerda de esto, yo le decía, no sé por qué, pero siento que el día del ayuno me va a tocar predicar a mí, aunque traté, como les dije, puse a otras personas, pero hoy me llamó un hermano y me dijo, pastor, le llamo de parte del pastor tal, está enfermo de las amígdalas y no va a poder predicar. No se preocupe, ya lo tenía aquí en la mente, en mi corazón. Estamos conectados, hermano. Pues algo va a dar Dios que solamente quería que fuera yo el que predicara. Algo increíble, o sea, algo como estaba, que se acuerda que anoche estuvimos hablando de lo mismo que estaba hablando el pastor. O sea, la prédica de anoche sobre la falsedad del cristiano, que muchas veces no tenemos al Espíritu Santo y nos subimos a predicar y entonces a mí porque decía yo, bueno, y esto cómo es que yo estoy con muchos puntos de esos anoche y hoy estamos volviendo a tocar. Yo no estuve, No. Miren, hermanos, hay un solo espíritu. No hay varios espíritus como dicen algunos y le dicen, recibe el espíritu de la prosperidad. Recibe el espíritu de la mayordomía. Recibe una doble unción del Espíritu Santo. O recibe el espíritu de Elías. No.
No hay otro espíritu. El único espíritu que hay, hermanos, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Él es Dios mismo. Él es el que se encarga de unirnos como iglesia. Él es el que se encarga de darnos un norte como iglesia. Y no podemos decir que estamos en un mismo espíritu si no somos parte del mismo cuerpo. Y no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no mora en nosotros. La unidad en Dios nos muestra que solo hay una esperanza, hermanos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza a la que hemos sido llamados todos los que creemos en Cristo. Cuando hablamos de Apocalipsis, por ejemplo, y empezamos a decir, esta es una postura milenarista, estos dicen que sí va a haber tribulación, estos dicen que no, estos que sí la vamos a pasar, estos que a la mitad, independientemente de todo eso, todos estamos unidos en un punto: Cristo va a volver. Amén. Amén. Cristo va a volver. Ahora hay una sola esperanza, y esa esperanza debe ser que el Señor reinará por la eternidad. El Padre reinará por la eternidad. Y tenemos que tener nuestro corazón en esa esperanza de vida eterna para no desfallecer. Hay algunas personas que se preocupan, yo lo he hecho, yo soy humano como ustedes. Hoy, como dice mi esposa, ¿verdad?, cariñosamente, ya hay que comprar sal. Ya cuando usted compra sal en la casa es que ya está cero, ¿ah? Abre la nevera y está como el coco, dijo aquel, solo agua. Y va y no hay nada, y ya no hay árboles. Antes todavía teníamos árboles que daban mangos y todo eso. Y y vamos a tomar café, mi esposa tiene ese detalle. Y siempre que tomamos café y hace falta azúcar, ya se va a acabar el azúcar. Pero yo siempre le respondo de una manera. A veces puede, tal vez no le puede gustar, pero yo le digo, pero hay amor. Sí, hay amor. Y si usted tiene amor, un amor ágape que no espera nada más que lo bueno, usted confía en Dios. Yo le decía al Señor todavía hoy en la mañana, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, y tú lo has hecho en el pasado. Tú has bendecido mi vida en el pasado. ¿Cómo no la vas a bendecir adelante? El problema de nosotros es que tenemos muy mala memoria. En el tiempo de Israel, cuando anduvo en el desierto por 40 años, nunca les faltó el alimento. Pero el día que ya podían ver Canaán, empezaron a dudar, porque ya el maná ya no caía. 40 años la fidelidad de Dios los había sostenido, pero un día como hoy se les olvidó, se les borró el disco. Como usted y yo, tal vez la semana pasada tuvimos recursos, pero tal vez esta semana estamos un poco apretados, no nos ha soltado las finanzas, como dice el hermano Miguel. Pero una cosa es que usted esté en esa condición y otra cosa es que le niegue de Dios. Si es que en el mundo va a encontrar aflicción, ¿quién le dice a usted? Bueno, hay algunos que le dicen que no va a pasar aflicción, pero la Biblia me dice a mí que como cristiano voy a encontrar aflicción. Persecuciones, sufre como buen soldado de Cristo, persecuciones y situaciones como esta. ¿Quién enferma? Decía Pablo, y yo no me enfermo. Todos, ¿verdad? Y esta es, pero nuestra esperanza es que Dios al final nos dará una vida eterna. Entonces, ¿de qué importa que una semana o un mes usted la mire difícil? ¿Qué es eso comparado con las arenas de la eternidad? Nada. Allá dentro de 1.000.000 de años, no han escuchado mucho de eso, ¿va? Pero dentro de 1.000.000 de años, ¿qué le va a importar a usted que un 6 de mayo, digamos, del 2012, 2015, usted no tenía comida? ¿De qué le va a molestar eso? Tal vez en el plano natural uno piensa como ser humano, pero debemos de estar en esta esperanza. Cristo es el Señor, Cristo es Dios, está en control de todo eso. No se angustie su corazón. También la unidad de Dios nos dice, el punto número 2 es que hay un Señor, una fe y un bautismo. La unidad de Dios nos muestra que solo hay un Señor. El versículo 5 de Efesios 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Señor en griego viene de la palabra Kyrios.
Kyrios. Kyrios significa Señor. Dueño de todo. Dueño de todo. Era usado por dos líneas principalmente. Uno era para el emperador romano. El César. El César era el Kyrios. Ellos decían, César es Señor. El cristiano no podía hacer esa declaración, porque para el cristiano el Señor es solamente uno, y es Jesucristo. Ahora, Kyrios también era una palabra utilizada para aquel que tenía esclavos a su servicio. Aquel señor se le llamaba, o Kyrios, aquel que tenía esclavos, porque era un amo, un señor, a diferencia del esclavo. La Biblia dice, pero damos a Dios gracias, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado veniste a ser esclavos, pero de justicia. Solo cambiamos de amo. Servíamos al diablo. La verdad, yo no servía al diablo, a decir usted. Claro que le servía. Más de una ocasión. Montones, ¿no? Montones. Pero cuando llegamos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos agentes del mal, ahora somos agentes de justicia, agentes del bien. Pero conste, estoy hablando cuando ya llega a Cristo, porque muchos llegan a las congregaciones, pero son agentes del diablo todavía. Están infiltrados solo para hacer mal, para crear problemas, para separar a la iglesia, para alejar a los hermanos. Por lo cual Dios también lo exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que toda lengua confiese que Jesús, Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, ese montón de gente que blasfema el nombre de Cristo, ese montón de gente, como decía Sara, ¿verdad?, que están siendo oprimidos por los lazos del maligno para que no puedan acercarse a una congregación a escuchar el mensaje de salvación. Algunos de ellos están prisioneros bueno, todos están prisioneros del pecado, pero no pueden ver esta verdad, no pueden vivir para que Jesucristo sea el Señor, aún no pueden. La iglesia debe de orar por ellos. La iglesia debe de orar para que esas almas sean soltadas. Yo le decía a Sara, yo sé que la lluvia va a venir, yo sé que vendrá, y yo miraré la gloria de Dios. Dice la palabra, hubiera desmayado yo si no creyera que miraría la bendición de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, Jesucristo es el Señor. Aún esas personas que dicen, que vaya a la iglesia, por una me entra, por otra me sale. Aún esas personas que blasfeman con sus hechos el nombre del Dios Santo, un día se van a arrodillar ante Él. Y ese es un cuadro tremendo, hermano. Muchas personas, no sé si alguno de ustedes ha leído un versículo, dice que no se levantarán los malos en el día del juicio. ¿Qué entiende usted por qué no se levantarán? ¿Cómo van a estar? Arrodillados, sometidos, y ahí no habrá clemencia. Ese es el tiempo del juicio, y ahí no habrá clemencia. Como les decía, ¿cuáles son las palabras más conocidas en el infierno? Yo nunca quise venir a este lugar. La gente no quiere ir al infierno. Y fíjense que el otro día escuchaba una estadística que cada segundo se van 3 personas al otro lado. En todo el mundo, cada segundo mueren 3 personas. ¿Se imagina usted eso? Cada 3 segundos, mientras estamos predicando, la gente se está muriendo. Y muchos van hacia una eternidad sin Cristo. ¿Qué le parece? Yo le decía a ellos hoy están, ustedes saben cuándo nacieron, pero nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie sabe. Ahora, Jesucristo Jesucristo es el Señor, y esta verdad tiene que estar en toda persona que desea vivir una vida cristiana. Jesucristo es el Señor. Amén.
exclamar esta verdad. No es solamente decirlo, como a veces decimos, yo creo en el Señor Jesús. Todo el mundo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás cree y tiembla. Pero decir que Jesucristo es el Señor no es lo mismo a vivirlo. Las palabras se las lleva el viento, dice un adagio por ahí, pero los hechos permanecen. Amados, decía Santiago, no amemos de palabra, sino de hechos. ¿Y cómo podemos decir Jesucristo es el Señor? Y como volvemos a lo de 1 de Juan, no hacemos lo que Él dice que hagamos. Hipocresía. Hipocresía y falsedad. Jesucristo es el Señor y Él debe de ser el Señor en tu vida. Y eso quiere decir que si tú dices Jesucristo es mi Señor, es en tu familia. Él es el que gobierna. Está llevando a tu familia conforme a la voluntad de Dios. Es el Señor en mis finanzas. ¿Estás honrando a Dios con tus bienes? ¿Es el Señor de mi fe? ¿Estás dependiendo de Él? ¿O estás dependiendo de tu trabajo? ¿Es el Señor de mis sueños? ¿Le has preguntado si lo que tienes planeado es conforme a su voluntad o es un querer nuestro? Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Es el Señor de mis amistades. Aún se agrada a Dios con los que yo me llevo. Al impío hay que predicarle, pero lo cuentan a usted entre los impíos. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Es algo muy triste cuando usted mira a cristianos que los impíos no cuentan entre ellos. Somos tantos aquí y todos somos impíos. Tal vez no lo digan así, pero se cuentan entre todos y se sorprenden. Y es que vos sos cristiano. ¿Hace cuánto? Hace 4 años y nunca le hablan de Cristo a sus amistades. Muchos quieren hoy que Jesús sea su Salvador. Oh, todo el mundo quiere ir al cielo. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no quiere ir al cielo? ¿Pero hay algún mentiroso entre nosotros? Todo el mundo se quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere que Jesús sea su Salvador. Pero cuando hablemos del Señor ya son unas cosas muy difíciles. No, es que eso es muy radical, hermano. Eso de hablar de que Jesús es el Señor, eso ya no me agrada, ya eso no, como que no me cuadra. Hermano, no sea uno de esos. Deje que Jesucristo sea el Señor de su vida. Y a Dios llegamos enfermos. A Dios llegamos enfermos. A Dios llegamos llenos de pecados. La mayor mentira del mundo, como decía una persona, yo tengo muchos problemas y no voy a ir a la iglesia porque la gente va a decir que voy a resolver mis problemas. Voy a ir a la iglesia hasta que resuelva mis problemas. Sorpresa, nunca los va a resolver. Si estando con Dios siempre tenemos problemas, imagínense estando sin Dios. Ahora, la unidad de Dios tiene una sola fe. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay una sola fe. Pablo no quería decir que solo había un credo. Rara vez, de hecho, la palabra fe quiere decir credo en el Nuevo Testamento. Casi siempre quiere decir una entrega incondicional. ¿Cuál es la palabra griega para fe? Claudia la dijo al martes. Pisteos. Es una dependencia absoluta. Solo hay una. Hay una rendición. En los credos, hermanos, hay diferencias. Algunos, y lo he mencionado, cuando bautizan, dicen que solamente le tiran agua. Por ejemplo, los luteranos, me parece, bautizan niños. Hay otros que solo adultos. Hay otros que dejan que la cena del Señor la tomen todos. Hay otros que son más selectivos. Hay otros que dicen que después de tanto tiempo son miembros de la iglesia. Hay otros que dicen que al momento que creen. Bueno, en fin. Hay diferentes perspectivas de los credos, pero hay una sola fe. Esa fe nos demuestra que solo en Jesucristo hay salvación. Esa es la fe verdadera. Y esa fe se rinde en amor a Jesucristo. Esa fe se rinde en amor a Jesucristo. Después de todo, sin fe es imposible
agradar a Dios. ¿Te ocupo usar el baño? No, es que empecé por la barriguita. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe, la fe verdadera, la fe de Dios, es una fe que salva. La fe verdadera regenera y justifica. La unidad de Dios tiene un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Hay solo un bautismo. En la iglesia primitiva el bautismo era muy entendible que fuera solo de adultos. ¿Por qué? Venían del paganismo y el judío tenía una tradición de las abluciones que hablábamos la vez pasada, bautizarnos para reconocernos en la fe judía. Pero en el cristianismo el bautismo era la expresión pública de una devoción a Cristo. El bautismo en sí mismo no salva a nadie, eso lo tenemos claro. Dice la Biblia que a todos los que creen Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para alcanzar salvación hay que creer. Ahora, el bautismo es parte de la obediencia hacia Dios. En el Imperio Romano, si alguien quería ser un soldado romano, tenía que tener un requisito principal. Ese requisito era jurar lealtad absoluta al emperador. Era público el evento. Yo, fulano de tal, juro solemnemente rendir mi vida al servicio del emperador. Y todo el mundo, vaya, ya le ponen la coraza y a la soldada, ¿verdad? Algo así pasa ahora, ¿no? En la iglesia cristiana, para ser miembros, muchas denominaciones toman en consideración que usted tiene que bautizarse, ¿verdad? El bautismo es como le he mencionado, una declaración pública de su fe en Cristo. En los tiempos antiguos, bautizarse en nombre de Cristo era estar en contra de la religión tradicional. Y era estar contra el César. Era estar contra el César. ¿Por qué? Porque cuando usted declaraba, yo soy de Cristo, Cristo es el Kyrios, Cristo es Señor, y cuando llegaban los emperadores y rendían los tributos y lo miraban a usted, que no se arrodillaba, que no se postraba ante el emperador, y ese tal por cual que es que no se hinca. Solo di que el emperador es el Señor, y hemos contado historias como la de Policarpo, y él decía, no puedo decir eso, solo Cristo es el Señor. Hoy la palabra Señor es tan degradada que cualquiera la dice, ¿verdad? Aunque no venimos del griego, pero a todo el mundo le decimos Señor, hasta el Señor tal por cual. Hasta para ofender decimos Señor. Pero Señor era algo hermoso. Kyrios. Qué lindo. Yo solo me imagino, ¿verdad? En esos momentos adversos, esa gente ahí cuando las fieras se los comían, cuando eran clavados cantándole a Dios, Jesucristo es el Señor. Un día me impactó, hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿La han escuchado? Sí. Pues yo escuchaba que esa historia de esa canción fue que un misionero estuvo allá en Asia, me parece que fue, y en la aldea donde estaba, dice que él y la esposa estaban sirviendo, y el cacique de la tribu lo amenazó, deja de hablar en contra de nuestras deidades, en contra de nuestros dioses. Y él cantaba esa canción, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, la cruz delante, dice el mundo atrás. Qué linda esa canción. Y decía que el cacique se frustraba tanto cuando escuchaba esa canción que decidió matarlos, y lo hizo público. Y los llamó, y mientras él los estaba a punto de matar, esa gente cantaba y alababan a Dios, y los terminó matando y acabó con sus vidas. Pero dice la historia que pasado el tiempo, dice que el cacique
meditaba en aquel evento, dice que no tenía paz. Y cómo cantaban esa canción, cómo han decidido seguir a ese Cristo. Y dicen que ese cacique se arrepintió, y a causa de su arrepentimiento toda la aldea se convirtió a Cristo. Lo que hace el testimonio de alguien cuando está consagrado a Dios, cuando reconoce que Jesús es el Señor. Este bautismo, hermanos, es el bautismo. Solo hay un bautismo. Hay un bautismo que fue estipulado allá en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, el tercer punto es que Dios el Padre es sobre todos, por todos y en todos. El versículo 6 de Efesios capítulo 4 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si bien Dios es Padre creador de todas las criaturas que existen en esta tierra, es solamente el Padre espiritual de sus hijos. No importa que fulano mengano lo llame papá, pero no. Es papá en el aspecto creador, pero Padre espiritual solo de sus hijos. Yo les decía a ellos, les he hecho esta analogía, ¿va? Que si viene alguien y le dice a Carlos, si su hijo le dice, Carlos le va a llamar papi, papá, él lo reconoce como su hijo. Pero si llega el hijo mío y le dice, papá, papi, dame 500 pesos, ¿qué va a decir Carlos? No es mi hijo. Aunque él le diga papi, papacito, papá, eso es indiferente. Lo que nosotros decimos de Dios, oh Dios, tú eres nuestro papá, él reconoce a los suyos. Él sabe los que han creído. Y los que no han creído están bajo su misericordia. Solo bajo su misericordia. Pero los que han creído están bajo su gracia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay un Padre verdadero. El otro Padre es un padre de mentiras. Y un padre que paga mal a sus hijos y a sus siervos. Mal paga el diablo a quien viene a decir. Y yo le voy a decir algo, o sea, algo que yo he aprendido y el pastor nos ha dicho. Cuando usted no está metido en el río de Dios, cuando usted no ha rendido su vida a Cristo, sus oraciones no pasan en el techo, aunque usted muchas veces, pero Dios me, dice usted, Dios me resolvió eso. No, no es Dios, es Satanás para tenerlo cegado. Para que no busque el Dios verdadero. Ahora, hermanos, solo hay un Padre que es en todos, por todos y en todos. ¿Esto qué quiere decir? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando el apóstol se refiere a que sobre todos, es porque no hay nadie por encima de su autoridad. No hay nadie que va a poder mangonear a Dios, ni el cristiano. Ya lo hemos hablado, nosotros no torcemos la mano de Dios, solamente tocamos su brazo. Llamamos a su misericordia. Llamamos a su misericordia, pero le torcemos la mano a Dios. Hay gente que dice, yo decreto. ¿Qué? Decreto. ¿Con qué autoridad? ¿Quién es ese para decir un decreto que solo el que tiene la autoridad puede hacerlo? Yo decreto, dice, que se va el homosexualismo y la maldad del paraíso. Órale, qué bárbaro, más bárbaro. No existen esas personas. Dios no va a escuchar esas oraciones porque es su voluntad. Nadie tuerce la mano de Dios. Solo clamamos a su misericordia. No hay otra autoridad que sea superior al Padre. Cuando el Padre creó al mundo, solo dijo, hágase la luz, y se hizo. Solo dijo, sepárese la tierra y se separó de las aguas. Él es quien inclina, por ejemplo, el corazón del hombre hacia Él, porque de otra manera no podemos llegar a Dios. Somos tan malos que no hay ni aún tan solo bueno. No hay quien busque a Dios. Aunque todos muchas veces pensamos que somos buenos. No fueron ustedes los únicos, nosotros también pensamos que éramos buenos. Cuando hicimos la pregunta de las 5 preguntas, que es el método de evangelización que tenemos, ¿cuántos nos creíamos buenos? Todos nos creemos buenos.
Nos creemos buenos comparados a los violadores, a los ladrones, a todos ellos. Pero resulta que somos malos. Cuando miramos con lupa nuestras vidas nos damos cuenta de que no hay bueno, no hay ni a uno, no hay quien busque a Dios, toda una se desviaron. Gracias a Dios por su misericordia, porque nos lava por la sangre de Cristo. Dice que Él inclina el corazón del hombre, porque de otra manera nosotros no venimos a Dios solos. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. También inclina el corazón de los gobernantes. Muchos se preguntan eso, ¿está Dios detrás de todo esto? Bueno, Dios dice en su palabra, bueno, inclina el corazón de los gobernantes de la tierra para que cumplan el objetivo para los que los ha levantado. ¿Acuerdan cuando Pilato le decía, no sabes que yo tengo autoridad para darte vida? Ninguna autoridad te es dada sino proveniera del cielo. Pero dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Proverbios 21:1. A todo lo que Dios quiere, lo inclina. Algunas cosas para nosotros parecen locura cuando Dios actúa de una u otra manera, pero Dios está en control, Dios lo está haciendo para su gloria. Usted y yo no podemos cuestionar a Dios, tenemos que obedecernos. Y entonces Dios está detrás de todo. En esa frase se encierra la providencia de Dios. Dios sustenta la tierra. Dios no vino y creó la tierra y como el relojero le dio cuerda al reloj y lo dejó marchar solo. No, Dios nos sustenta todo. Hoy tenemos oxígeno porque a Dios le place que tengamos oxígeno. Hoy tuvimos sol porque a Dios le plació que saliera el sol. Si Dios dice hoy no hay sol, no hay sol. Y se acabó. Hay veces que nosotros decimos, parece que va a llover, pero no llueve. Porque Dios no quiere que llueva. Y a veces decimos que calor hace y llueve, porque a Dios le place que llueva. Dios sustenta toda su creación. Dios está en todos los cristianos, porque hemos venido a ser morada y templo del Espíritu Santo. La iglesia es aquel que cree. Termino con eso. El Espíritu Santo está en nosotros y nos exhorta, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos guía, nos moldea, nos reprende cuando nos lleva mal, nos lleva a toda verdad, nos revela el corazón de Dios. La unidad de Dios es una responsabilidad de todo cristiano, de todo creyente, y debe de buscarla seriamente. No se puede avanzar en la vida cristiana solo. Es un camino peligroso donde estamos rodeados de un enemigo que está esperando el momento para devorarnos. Por lo tanto, debemos de procurar junto a nuestros hermanos para hacerlo bajo la cobertura y la dirección de Dios. La unidad que viene de Dios es una unidad que se muestra en un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos los que creen. Y si podemos entender esta verdad en nuestra vida, podemos caminar juntos en una misma dirección como iglesia. Pero si nos rehusamos a aceptar estas verdades, caminaremos en una dirección totalmente opuesta a Dios, lejos de la unidad que proviene de Dios. Y la pregunta final que le quiero hacer hoy es, ¿dónde quiere pasar usted el resto de su vida? ¿Unido a Dios en todo lo que hemos mencionado? ¿O alejado de él? Unido a Satanás, no pongan ahí. Pongámonos de